Muy buenos días, mis queridísimos amigos de la página de El Saucito de San Luis. Estoy hasta nerviosito y muy contento y muy alegre porque el día de hoy estamos con la doctora Isabel Monroy. Muchísimas gracias que nos da la oportunidad de estar con usted el día de hoy. Tenemos tantos y tantos deseos de platicar del Saucito. No, pues muchas gracias por haber venido a buscarme acá hasta este rincón donde estoy, porque está bien lejos y es un laberinto llegar aquí. Pero no, con mucho gusto platico lo poquito que yo sé, porque en realidad es un lugar que tiene una gran tradición y hemos trabajado poquito al respecto de la, vamos a decir, de la investigación sobre el Saucito, ¿no? Vamos a decir, la obra más relevante, la más conocida es la que escribió padre Rafael Montejano y Aguiñaga, que se llama El Señor del Saucito y su Templo. Hay otros trabajos que tocan tangencialmente la devoción del Saucito, como esta que se denomina Tesoros Populares de la Devoción, que fue escrito por el doctor Moisés Gámez y la doctora Oresta López. Y también hay un libro sobre exvotos, que es el de la enferma eterna de la doctora Patricia Arias y el doctor Jorge Durán, así de los que me acuerdo rápidamente, ¿no? Y bueno, sí es muy interesante el hecho de que desde principios del siglo XIX, 1826, es cuando arranca la tradición, cuenta la historia, que es cuando este señor carpintero Cesario de la Cruz se encontró con un saus que le gustó. Él vivía en el lugar de las Encinillas, lo que era el lugar de las Encinillas, que no llegaba ni siquiera a pueblito, era tan pequeño que no llegaba ni a pueblito. Se encontró con un saus que le gustó y se lo compró al dueño del terreno, y eso a mí me llamó la atención, porque qué chistoso que llegue uno y compre un árbol para cortarlo, ¿verdad? Pero bueno, así lo hizo. Y se mandó tallar la imagen del Cristo de Burgos, que es una imagen muy... Bueno, el Cristo de Burgos en sí tiene una gran devoción en distintos lugares. Lo que pasa es que aquí la imagen que se mandó a hacer en 1826 ha resultado ser una imagen muy milagrosa. Y entonces la devoción se ha difundido desde entonces. Se mandó a hacer primero una casita de adobe con una enramada, una peaña de adobe con una enramada. Luego al cura de la ciudad, don Tomás Vargas, no le pareció y les pidió que le hicieran una capilla. Se hizo la capilla, una capilla muy sencilla de adobe, y así empezó a correr la devoción a lo largo del siglo XIX. A mí me pasó una cosa muy curiosa, porque empecé a buscar en los planos antiguos que yo tengo de la ciudad. Bueno, son fotografías que he ido tomando o reproducciones que he ido obteniendo de distintos acervos, para ver si localizaba el Saucito, y no encontraba yo nada del Saucito, y nada, o sea, los planos no llegan hasta allá. Entonces, nomás hasta las terceras. Sí. Para allá ya no llegan. Pero si buscan en la Casa de la Cultura, hay un plano de 1892 donde está claramente especificado. Ahorita se los doy aquí. Muchas gracias, ¿no? Gracias. Pero vamos haciendo la tarea, vamos a ir apuntando también. Vamos apuntando también. Donde sí aparece el Saucito ya, 1892. Pero sí sabemos, o sea, por supuesto que sabemos que estaba el Saucito desde antes, porque la compañía de tranvías puso un tranvías de mulitas al Saucito para llevar a las personas que acudían al santuario, a la devoción. Y más después, cuando se abrió el cementerio municipal, entonces pues también para las personas que iban a ver a sus deudos. Pero lo interesante también es que alrededor del santuario se creó toda una tradición culinaria
de gorditas de horno, y bueno, pues de alimentación para los peregrinos, pero también era un lugar muy popular por sus pulquerías, ¿sí? Entonces, y el día de hoy. Sí, ya desaparecieron algunas, pero siguen todavía 2, 3, 4. Y es una tradición que seguramente viene pues de Mezquitic, de por ahí, de esa zona, porque pues si bien recordemos que Mezquitic fue un lugar donde llegó la migración tlaxcalteca en 1591. Entonces, la tradición del cultivo del pulque, esa la trajeron los tlaxcaltecas. Entonces, pues, de Mezquitic, que les queda a tiro de piedra, sí. Pues, es un punto de entrada muy cercano al Saucito, a la ciudad. Bueno, hay puntos centrales. Es un punto, está también cuando nos acompaña de este lado el profesor Félix Carrizales y Felipe Vázquez, vecino de la zona. En cualquier momento sí, podemos hacer alguna pregunta. A mí me da curiosidad que hay personas que de repente dicen, pues bueno, ¿qué sentido tiene que lo nombren un barrio? ¿Cuál es? ¿Qué chiste tiene, no? Incluso menosprecian nuestra identidad a quienes somos del Saucito, como no tiene sentido. ¿De verdad no tiene sentido? No, me claro pregunto que yo. tiene sentido. O sea, el hecho de que se nombre barrio genera identidad, fortalece tejido social, formaliza vínculos y les da un sentido de pertenencia. Sí, o sea, no es lo mismo decir soy vecino del barrio del Saucito que decir soy vecino del Saucito. O soy X colonia. Soy del barrio del Saucito. Totalmente. O soy vecino de otra colonia, ¿no? Entonces, sí, es importante. Es un hecho histórico lo que se está preparando, el nombramiento oficial, es un hecho histórico para San Luis Potosí. Sí es. Y para el barrio, los habitantes del Saucito es algo muy importante. Lo habíamos escuchado, el nombramiento de los barrios, de los 7 barrios de la fundación, ¿lo hace el gobierno? No. Mira, ¿Cómo va? Ahí le va. Cuando se llega la conquista y comienza la penetración de los españoles a los distintos puntos del territorio, la legislación es muy clara en establecer que la población indígena no debía de vivir donde vivía la población española ni los negros, para protección de la población indígena. Entonces, la ciudad de San Luis se funda pues, a finales del siglo XVI. Y a la hora que se funda la ciudad de San Luis, es lo que es el centro histórico, y alrededor se establecen los pueblos de indios. Los primeros que se establecen son Tlaxcalilla y Santiago. ¿Por qué? Porque a Tlaxcalilla se van los tlaxcaltecas que llegaron en 1591 y a Santiago se van los huachichiles que al principio vivían con los tlaxcaltecas en lo que hoy es la Plaza de los Fundadores. Pero cuando se descubren las minas del Cerro de San Pedro, hay un cambio ahí porque no se puede establecer una población en San Pedro porque no hay agua. Nada más por eso, no hay agua. Y como no hay agua, tenía que hacerse el asentamiento humano donde si hubiera agua, y si había agua en el Valle de San Luis. Entonces, por eso el capitán Caldera negocia con tlaxcaltecas y huachichiles que se muevan más hacia el norte. Y ese es el origen de Tlaxcalilla y Santiago. Y después se comienzan a desarrollar paulatinamente los otros asentamientos. San Miguelito eran 3 barrios al mismo tiempo, pero se unieron y quedó uno nomás, San Miguelito. Y la zona del Saucito estaba ya muy lejos, porque ¿qué tanto hay de Santiago al Saucito? 3 kilómetros y medio. Sí. 3 y medio. Más o menos. Sí. Sí, aquí Pero del es muy templo lejos. al Tangamanga la entrada son 2 kilómetros, a Santiago son 3 kilómetros Tres más, kilómetros. 3 kilómetros. Pero para la época era muy lejos. Sí, sobre súper todo, Y si, despoblado. sobre Del todo Matorrales. si contamos, tomamos en cuenta en que había muy poquitas personas. Sí.
¿sí? Entonces sí estaba sumamente lejos. Entonces por eso se nombró el paraje Las Encinillas, ¿no? Y era la jurisdicción que daba entre Mezquitic y San Luis, ¿sí? Y ahí pues, pasaron años. Ahora, también es cierto que paulatinamente el Saucito se convirtió en una fracción del municipio de San Luis. Que es como se sigue llamando hasta el día de hoy, ¿verdad? Actualmente. Para el municipio. Para el municipio. Sí, pero tiene más, o sea, para 1900 ya era una fracción. Entonces... ¿Algo? No, pues es que es pertenece a Tlaxcala el Saucito antes también. Sí, a la parroquia de Tlaxcala. A la parroquia de Tlaxcala. Y cuando se intenta hacer un poquito más, darle mayor importancia al santuario en 1924, se estableció la jurisdicción del Saucito y entonces, pero se segregó parte de Mezquitic y parte de San Luis para hacer la jurisdicción del Saucito. Después se vino el conflicto religioso entre la Iglesia y el Estado y eso dejó de moverse. Y en los años 50 se retomó otra vez. Y entonces ya sí quedó quedó bien establecido. Pero fíjese, tenía tan poquitos vecinos que no les pusieron un sacerdote de pie desde el principio. Llegaban muy poquitos. Hablan de cerca de 12 familias, ¿no? Sí, es 12 familias. 10, 12 familias a lo mucho en aquellos tiempos. ¿Para en las 1900? Encinillas. No, bueno, para 1800. Para mí aquí como 6 familias. 6 familias. Cuando era rancho de las Encinillas. 6 familias, muy poco. Entonces, bueno, pues habrá que investigar más en el archivo histórico, a ver qué más documentación encontramos sobre las épocas tempranas del Saucito. Sí, La pregunta que le hiciste a Tello, ¿de qué implica? Totalmente. Sí. Ante este cambio, a este nombramiento, los vecinos de la zona, ¿qué implica? ¿Qué responsabilidades deberíamos de asumir nosotros? Pues conservar sus tradiciones, conservar su identidad, hacerla, fortalecerla, sobre todo y enseñarle a los niños, porque ahí es donde está pues la esperanza de todos, ¿no? Que estos niños en realidad conozcan la historia de su lugar, conozcan la historia de su barrio, conozcan todo, ¿no? Que no se siga perdiendo esa identidad. Para que no se pierda. No, y es que la verdad trae muchos valores implícitos. Claro. Todo esto. Una campaña de ir a las escuelas a dar pláticas, ¿verdad? Las personas, quien sea, ¿no? De lo de la identidad que dice la doctora y de las tradiciones, de los usos y las costumbres de la gente. Su forma de hablar, de ser, de vestir, de comer. De comer. Y sobre todo, o sea, ¿por qué creen en el Señor del Saucito? Eso es lo que es bien interesante, ¿no? Ajá. Más de 2000 exvotos. No, mucho más. Más de 3000 votos, pero sí, es tanto lo que hay ahí. Sí, y eso hay que resguardarlo de alguna manera. Porque ya anda en Europa. No, Estados Unidos. El mercado de las artesanías, porque los exvotos caen dentro de la clasificación de artesanías, pero tienen, o sea, son muy valorados, tienen mucho valor. Sí, incluso en las redes sociales, bueno, en algunas páginas en Estados Unidos, cada exvoto hasta en $3,000, $5,000, $20,000 anda costando. Y ahí se identificaron algunos que eran exvotos del Saucito. Ahí se nos puede pasar. Triste. Pues triste ese tema. Va a haber un límite, no sé si usted conozca esa parte. En la solicitud que presentaron en 1996, el propio comité estableció los límites. Ya.
Y yo no sé si el ayuntamiento vaya a retomar esos límites o no. Pero porque sí, sí sí saben cuáles son esos límites. No, aún no. Solamente lo que, o sea, geográficamente lo que representa el Saucito solamente es un triangulito ubicado en tres avenidas. Avenida Saucito, Avenida Fray la Magrena y Avenida Adolfo López Mateos. Pero lo que identifica el Saucito es la identidad, que es en toda la zona. A ver. A ver cómo vienen. Sí, porque sí teníamos esa idea y esa inquietud, esa duda de cuál sería el perímetro que dice, este es la zona del barrio y más adelante son las siguientes colonias. O al menos que se dejen guiar por el polígono de participación de las colonias. Mira, eso sí yo no lo sé. Nada más les voy a decir ¿qué fue lo que presentaron en 1996? El 96. Los vecinos. Aquí no es el copatronato. Era el patronato. Era un patronato, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Ahí viene el nombre del patronato. ¿Y en aquel tiempo existió un nombre del patronato, que fue el que promovió también el jardín del Saucito. Pero quién sabe si ellos hayan propuesto los límites. Tu tío, ¿no? El que me presentaste, fue uno de ellos, ¿no? Sí, pero habrá que definir qué patronato. ¿Alguna otra pregunta mientras para aprovechar este espacio? Era un comité. Comité Okay. Pro Barrio del Saucito. Comité Pro Barrio del Saucito. Ajá. Ese es el punto. Entonces, a ver, ellos propusieron en 96 como límites del barrio los siguientes: al norte, calle Francisco Carrera Torres, Villerías y avenida Adolfo López Mateos. Al sur, calle Saucito, Tangamanga 2, Plan de Ayutla y Cementerio Municipal. Bueno. Al oriente, calle Pánfilo Natera y Tangamanga 2. Y al poniente, calle Sol, segunda privada de Villerías y San Pedro. Sí, O sea, delimitaron. Es que es el límite donde se Delimitaron. recogen las aportaciones para realizar la fiesta patronal. Pero es nada más la pura fracción del Saucito, no incluye las colonias, ¿verdad? No incluye Angostura, no incluye Mezquital, No incluye eso. no incluye División del Norte, No. Las Flores. No. Que son los participantes dentro de la fiesta. Porque yo lo que les comentaba a ellos que quizás hablando de manera gubernamental, ¿verdad? El municipio le daría el nombramiento como barrio al Saucito, pero todo lo que es la fracción del Saucito. O sea, quizás. No lo sé. No. Ay, sí, Sí, no lo sé. Yo es Claro. que venía en la propuesta. Y ellos me contestaron, doctora, de que entonces surgiría cierta, por decir de Mezquital, que mete una cera muy bonita, segregue del Saucito parroquias. Sí, pero ahí sí ya es otro asunto. Otro asunto, ¿no? Otro Sí. asunto. La identidad del Saucito está enorme. Pues sí. Y bueno, es bien arraigada, importantísimo sí, totalmente. conservarlo. Me gustó mucho lo que dijo anteriormente. Patrimonio intangible, Ujú. la fe. Claro. La fe, la devoción y el amor que la gente le tiene al Señor, le tenemos al Señor del Saucito. Ujú. Y no es Una un... propuesta. La cuestión de fe no es una demarcación, ¿no? De que la fe llega hasta aquí, la fe se extiende. No, pues La fe, entran peregrinaciones de Monterrey, Saltillo, México, Zacatecas, Guanajuato. Simplemente el festival de danza, el primero. ¿Cuánta gente participó o participa? ¿Verdad? ¿De dónde Yo viene? por ahí me encontré Ajá. que por el año de 1900 más o menos, los obreros de una fábrica plantaron los árboles de la calzada. Fray Diego. De Fray Diego. De la Fray Diego. Pues no sé si es Fray Diego, no sé, no, entonces no se llamaba Fray Diego. Sí, claro. Se llamaba Bueno, otro, pero sí plantaron muchos árboles para toda el camino para el Saucito.
Sí, por cierto, que hay que rescatar algunos ¿Ustedes cómo detalles, tienen hay que conocimiento? ¿Se rescatar llamaba antes la Fray Diego? No. No, Está en las totalmente fue como en el actas de Cabildo, 56, 60. Está en las actas de Cabildo, pero lo que pasa es que esas las tengo en casa, no las tengo. Sí, No. creo que ahí viene la fecha en cuando se puso la avenida Fray Diego a la Magdalena, pero ¿cómo se llamaba antes? No. No, pero ahí viene. Sí. Ahí viene. Ah, ok. Entonces lo puedo buscar y se los mando. Una pregunta, doctora. ¿Usted ha ido a alguna de las fiestas del Señor Saucito? No, No, la invitamos personalmente. Este año. muchas gracias, ¿no? Es Festival una Nacional de fiesta. Danza. Y lo que le estaba comentando hace un momento, ¿verdad? De que ellos me preguntaban, o ciertas personas me preguntaban, ¿cuál es la mejor fiesta? ¿La de Tlaxcala? ¿La de Soledad? ¿O la del Saucito? Yo les contesté, lógico, la de la tercera, ¿verdad? No, son totalmente diferentes. Pues Cada claro. una tiene su sello propio. Los del Saucito con su cera escamada, su marmota que la bailan diferente a los tercereños. Los de Soledad ya no usan marmota, pero siguen haciendo la serenata. De día es diferente. Allá no son barrios, allá son cuarteles, acá son fracciones en Tlaxcala, y ya se cambiaron a sectores. Entonces, fracción Tercera Grande hemos conservado una de las mejores serenatas, pero Saucito el día de su fiesta o un día antes, ¿verdad? Vísperas a la fiesta sacan 3, 4 en el sector que nos decía anteriormente que el comité había propuesto, ¿verdad? Pero con su sello propio. No, hombre, y aparte las colonias también realizan su serenata en la noche, como el Mezquital, la División del Norte, el Atlas, ellos, el Sausalito también, digo. Un día antes de entrar con su peregrinación, ellos hacen serenata durante toda la noche. Me hicieron ellos mismos una entrevista, En doctora, Bosura también. de qué significaba la marmota, qué sentido tiene la serenata, en la entrada de cera. Estuvimos investigando y estuvimos platicando con ellos también sobre la batea, por qué se llama batea, la marmota, por qué se llama marmota, por qué se baila, qué significado tiene. Entonces es muy interesante todo esto y es muy interesante. No digamos que Saucito sea el último reducto donde se conserva, porque quizás de aquí de la ciudad, de lo que es el perímetro de nuestra ciudad, sí, pero vamos a Mezquitic, vamos a Charcas, o sea, cada lugar Lugares de tlaxcaltecas. pelea, ¿verdad?, por tener su tradición viva. En Tercera Grande no está por saberlo, pero yo creo que unas 3,000 personas en la serenata sí se juntan. Toda la noche. Qué bonito. Toda la noche. Entonces, yo les digo, ahí en la tercera, ¿verdad? Es un Cervantino en miniatura. Se vive un Cervantino en miniatura. No, pues qué ¿verdad? bonito. Y Saucito, lo mismo, ¿verdad? Me ha tocado ir a Mezquital, me ha tocado ir al Saucito varias veces, a la serenata, a Soledad, he andado allá en San Miguelito, todavía sacan serenata, en Montecillo, el carnaval del barrio de San Juan de Guadalupe, que es muy diferente al carnaval que hacíamos allá en Tercera Grande, al carnaval que hacen en Monte Oscuro, que hacen en Mezquital. No, pues es que cada comunidad se va apropiando de las fiestas y las va modificando. Según su criterio. Hablando de esta identidad justamente, y no sé si para ir cerrando esta platiquita que le agradecemos mucho, Morales. Muchas veces nosotros mismos en el Saucito hemos mencionado que Morales también tiene características muy propias. Uh-huh. Deberían ser, obviamente, del interés de los vecinos ir rescatando esa identidad, y quizás estemos hablando del 9º barrio o estamos exagerando con eso. Morales es otra cosa. Morales fue un rancho originalmente, y Morales comienza a desarrollarse en realidad a raíz del establecimiento de la fundidora, de la planta, Sí. la Compañía Metalúrgica Mexicana, 1892, una cosa así que empieza. Entonces, es a partir de eso que se desarrolla Morales. Es otra cosa, es muy diferente. Es muy diferente. Es muy diferente, sí.
No, es interesante porque sí, nosotros y escuchamos también algunos otros gestores de cultura que dicen, no, quizás tenemos la posibilidad, pero creo que estamos hablando de cosas diferentes. Me parece que es muy distinto el caso de Morales, ¿no? O sea, ¿cuál es la tradición que hay en Morales? Así como que digan, bueno, una imagen que tengan, Sí, una bueno. devoción, no la tienen. Okay. ¿No? O sea, Morales se reconoce por la Compañía Metalúrgica Mexicana, más Por su antigüedad. pero es 1892, no es tan antiguo. No es tanto. Doctora, nuevamente la pregunta. El Ayuntamiento de la capital desea declarar patrimonio cultural. Lo comentaba hace rato, sería la devoción al Señor del Saucito. ¿Cómo sería el nombre? ¿Cómo es? ¿Cómo quedaría? Patrimonio cultural inmaterial a la devoción del Señor del Saucito. Así es como está planteado, pero vamos a ver en qué termina, porque mientras no haya el acuerdo de Cabildo y todo esto, pues no les puedo asegurar. Sí, claro. Sí, nosotros también estamos muy atentos, todos nerviosos, emocionados, de todo, preguntando. Estamos contentos. Va a salir muy bonito, ahora verán. Ya lo tenemos encima en unos 15 días, 20 días, ¿no? Qué gusto que nos haya recibido. ¿Algún mensajito final? Bueno, es un mensaje final: conserven sus tradiciones, conserven la devoción al Señor del Saucito, cuiden los exvotos y sobre todo mantengan la cohesión como comunidad del barrio del Saucito. Muchísimas gracias. Pero, Gracias.